Buen día. Ayer estuve yo tratando de grabar un tema, pero el internet me la hizo. Así que yo voy a pedirles que me acompañen en esta mañana otra vez con este tema. Una de las funciones más admiradas que hay en la iglesia cristiana y a la vez más incomprendida es la función pastoral. ¿Por qué? Porque esta función implica muchas otras funciones, subfunciones, actividades que una a veces se pregunta, pero ¿y cómo saca tiempo para hacer todo esto? Yo hice una pequeña lista aquí de todas las cosas que la función pastoral hace. Y me refiero digo función pastoral porque hay iglesias que tienen pastores y hay iglesias que tienen pastoras. Tomando como inicio a Romanos 2:19, el pastor es guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y yo le añado teólogo, asesor financiero, asesor familiar, administrador de la iglesia, o sea, presidente de la junta, es evangelista, es consejero, es líder juvenil, es estratega, es político, es predicador, es conciliador de intereses, porque en las iglesias hay una función política de grupos de intereses y cosas así que hay. Es investigador porque a veces tiene que saber cómo la gente se está comportando y cosas así. O sea, es una función múltiple que cubre muchas áreas. También sin embargo, hay que tomar en consideración que el pastor también, aparte de todo lo que hace, o la pastora, aparte de todo lo que hace en la iglesia, también tiene vida personal, porque es un individuo, tiene una relación con Dios. Déjeme decirle que por ser el líder de la congregación, el administrador de la congregación, el pastor, todo el mundo es atacado por Satanás, por el enemigo. Todo el mundo encuentra el ataque del enemigo, pero el pastor más, porque Satanás dice, tumba al líder, y entonces la congregación sufre y se desanima. Entonces es más atacado por el enemigo. Pero también, aparte de eso, en primera de Timoteo 4:12, Pablo le pide a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, le pide a Timoteo, sé ejemplo de los fieles. Y ser ejemplo es una carga, mis hermanos, una carga pesada, terrible, difícil. Y Pablo habla en 2 Corintios 11:28 de la preocupación por todas las iglesias. Además de todo eso, de todo lo que hemos dicho, la preocupación por todas las iglesias, porque hay ministros que tienen varias iglesias, o tienen 8 o 9 iglesias, a veces tan distantes una de la otra, y hay iglesias que vienen a ver a su pastor quizás cada 2 meses, va y predica cada 2 meses. Por lo tanto, es un asunto muy complicado ser pastor para aquellos que se lo toman como debe ser, porque también tengo que decir que hay pastores que lamentablemente Dios va a juzgar a todo el mundo, Dios, pero esos pastores van a tener que dar cuenta de los tesoros que Dios le dio. Entonces, los pastores no son superhumanos y las pastoras no son superhumanos, son seres humanos comunes y corrientes que han recibido un llamado de parte de Dios y están sujetos a enfermedades físicas. Le da diabetes, le da hipertensión, le dan infartos, cualquier tipo de enfermedad le da. Y también tengo que decir que también sufren de enfermedades mentales y también pecan, se enojan, son imperfectos, son personas que tienen que vivir aprendiendo constantemente, tienen que vivir estudiando constantemente y son las personas que más necesitan de una devoción personal, de levantarse más temprano que todo el mundo, a encontrarse con Dios a través del estudio de la Biblia, a través del espíritu de profecía, a través de la oración personal, los que más tienen que confesar y también tienen que buscar en Dios mucha más paciencia y sabiduría para hacer su vida personal. Y pecan, como todos los seres humanos pecan. Y también pueden sufrir enfermedades mentales, como la depresión. Pueden enfermarse de depresión. Y
En este caso, en el caso de la depresión, hemos tenido en iglesias cristianas suicidio de pastores que muchas veces no buscan ayuda porque en la iglesia existe una percepción, la percepción de que aquel que se deprime está en pecado o no tiene una fe firme, porque hay hermanos que entienden que deprimirse no es de cristianos, tienen una percepción errada y la Biblia no apoya ese concepto de que el cristiano fiel y verdadero no se deprime. Así que yo estuve investigando, hablé con algunos amigos, gracias le doy al pastor Ignacio de la Cruz que me envió mucho material. Estuve investigando sobre este asunto del cristianismo y la depresión y me encontré un estudio muy interesante, me envió el pastor Ignacio de la Cruz, hecho por Rafael Bonelli et al., o sea, y varias personas juntas, que estuvieron investigando acerca del impacto de la fe, del cristianismo, de la devoción personal en las enfermedades, en la depresión. Y este señor y su equipo encontraron que hasta desde 1960 hasta el año 2011 se habían hecho 444 estudios relativos a la fe y la depresión, la vida religiosa y la depresión. Entonces, nos dicen que 60% de las personas reportan menos depresión y más rápida recuperación cuando tienen una vida religiosa activa, una vida de fe vibrante. Reportan menos depresión. No sé cómo será ahora con el coronavirus y la cuarentena, el encerramiento. Eso no sé cómo varían los números. Habrá que pedirle otra vez a los expertos que investiguen. Pero una vida religiosa vibrante ayuda a una recuperación más rápida de la depresión, según dicen Rafael Bonelli et al. Solo 6% reporta entre los que tienen una fe vibrante y activa una depresión grave. De los 178 estudios más metodológicos dentro de los 444 que mencioné anteriormente, de los 178 más metodológicos, 119, o sea, el 67% reportan una relación inversa entre una vida de fe vibrante y la depresión. O sea, mientras más vibrante es tu vida de fe, menos problemas de depresión puede tener. Pero eso no dice que no la puedes tener. Sin embargo, aún así hay personas que se deprimen. Las creencias religiosas ayudan con la situación de estrés, le dan sentido y esperanza a la vida y también, ¿por qué? Te dan sentido y esperanza a la vida, tienes una comunidad que te apoya y o sea, eso te ayuda a vencer la depresión según el estudio de Rafael Bonelli. Entre otras cosas pero también tengo que decir que el estudio también dice que si bien es una gran ayuda a una vida de fe vibrante, en muchos casos también puede activar la depresión porque genera culpa. Al no cumplir con la percepción de la gente, al no cumplir con la percepción propia mía de mi relación con Cristo, entiendo que estoy en pecado, que no avanzo, que no mejoro, y esa percepción puede hacer que me hunda en la depresión y que caiga. Pero la depresión también tiene que ver con factores genéticos, tiene que ver con la química en el cerebro. Entonces, todo aquel que se sienta deprimido debe buscar ayuda profesional. Tiene que ir, no solamente donde un consejero pastoral, también debe buscar ayuda profesional para la depresión. Entonces, la vida religiosa activa, vibrante, te ayuda, pero en pequeños casos, en unos casos pequeños, tiene que afecta también o causa depresión, porque no se vive a la altura de lo que se espera de ellos. Hay hermanos que entienden que la vida, que si tú eres pastor no te puedes deprimir, o si tú eres cristiano no te puedes deprimir. Eso es un error pensarlo. Y te voy a mostrar dos casos específicos. Nosotros tenemos el caso de Juan el Bautista y tenemos el caso estrella de Elías, el tisbita. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Juan 1.29 nos dice que el capítulo 1 de Juan o los evangelios dicen que Juan predicaba en el Jordán, bautizaba y predicaba en el Jordán, en Judea.
Y también nos dice que Jesucristo llegó a bautizarse como todos los demás. Cuando Jesucristo llega a bautizarse, Juan lo ve, es su primo, pero no, ellos no se criaron juntos, no se criaron juntos. Él llega a bautizarse, Juan lo ve y dice, ¡ay, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y vio al Espíritu Santo descender como paloma y escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan tenía unas condiciones ambientales diferentes, un medio diferente, era libre, vivía en el desierto, como dicen, o sea, vivía en medio del campo, bautizaba a mucha gente, o sea, él se sentía bien, de verdad, estaba cumpliendo con su misión. Cumpliendo con su misión tuvo que enfrentar al rey Herodes, que estaba viviendo con Herodías, la mujer de su hermano. Y lo denunció porque los profetas hacen eso, denuncian lo que está mal. ¿Qué resulta? Que Herodes lo metió preso. Y ahí ya no había río Jordán, ahí ya no había la campiña hermosa de al lado del Jordán, ahí ya no estaba toda la gente siguiéndolo, ahí no podía predicar. Y Juan se deprimió, porque no es lo mismo estar en el campo libre, feliz, que estar en una cárcel, en una mazmorra, trancado. Eso afecta. Así que un tiempo después, Juan le manda a decir, Mateo 11:2, le manda a decir a Jesucristo con algunos de sus discípulos, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesucristo nos dijo, Juan está deprimido, ¿cómo va a ser que un hombre de fe, un profeta, haga eso? No, 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 Jesucristo no hizo eso. Jesucristo lo que hizo fue, vengan para que vean. Y en ese momento nos dice, le dio vista a los ciegos, paró paralíticos, o sea, los puso a caminar, curó leprosos, o sea, Jesucristo hizo de todo y predicó el Evangelio. Y le dijo, vayan a decirle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son parados, los enfermos son curados, y a todos les es anunciado el Evangelio. Y se fue a anunciar el Evangelio. ¿Qué más les voy a decir? Entonces viene Elías Tisbita. Elías, en Primera de Reyes capítulo 18, tiene un pico de adrenalina. Venía de los 3 años y medio de los 3 años y medio, sí, 3 años y medio de sequía que le había profetizado a Acab. No va a llover aquí sino por mi palabra. Y Dios le dijo, vete, y se lo llevó al arroyo de Querib. Después lo mandó lejos a la viuda de Sarepta para mantenerlo, pero lo tuvo durante 3 años y medio fuera. Cuando Dios le dice regresa, que ya vamos a resolver esto después de 3 años y medio, regresa y se encuentra con Acab. Tú eres el que perturba a Israel, le dice a Acab cuando lo ve. Él le dice, no, 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 tú y tu mujer son los que perturban a Israel, porque ustedes son los idólatras, los que se han olvidado del Dios verdadero. Dile a todos, vete, mañana nos vamos a juntar nos vamos a juntar en el monte. Entonces, en ese monte, cuando nos juntemos, tú vas a traer a tus profetas de Baal y yo voy y vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que responda por fuego, el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Así que se fueron, llegaron los profetas de Baal con toda su vestimenta y toda su cosa y todo su parafernalia que hacen y cortaron su buey que su sacrificio que iban a hacer, lo pusieron sobre el altar y comenzaron a danzar y a zanjarse y balo lleno, balo, solo en el Monte Carmelo, balo lleno, balo lleno. No pasó nada, todo el día en eso. Y Elías le decía, quizá Baal está durmiendo, hablen más duro para que se despierte, quizá está haciendo alguna diligencia. Yo me imaginé 2 o 3 cosas más que decirle, pero yo no soy Elías. Entonces, a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde, Elías le dijo, cállense la boca ya. Entonces Elías reconstruyó el altar de Dios, mató el buey, lo picó, lo puso encima, puso la madera, puso el buey encima y dijo, ahora échenle agua. Y la gente le echó agua. Fueron cerca, parece que había agua en algún lugar en el mar, fueron y trajeron y echaron, llenaron eso de agua. Y entonces Elías hizo una oración. Con el corazón contrito y humillado por toda la situación de Israel, oró.
bajó fuego del cielo, consumió el sacrificio, consumió la leña, consumió las piedras, consumió todo. Y la gente dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías mató a los profetas de Baal, luego subió al monte y siguió orando, Padre, que llueva, que llueva. Y su siervo fue y miró una nube pequeña y Elías dijo, Elías dijo, ya es suficiente, va a llover, corre, le dijo al rey, guarda de la lluvia. Y llovió. Elías tenía la expectativa de que con eso, ya con esa demostración de poder divino, eso se iba a resolver. Él tenía una expectativa, él entendía que eso era así. Cuando la gente sube a un pico alto de adrenalina, como tenía Elías en ese momento, luego cuando baja, uno como que se queda así como un poco desanimado porque ha estado muy entusiasmado. Y cuando bajó en ese momento, él pensaba que ya todo el problema estaba resuelto cuando llegan unos mensajeros de Jezabel. Y mira, dice Jezabel, que mañana tú vas a estar como están los profetas de Baal y Jeremías, y Elías dijo, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y salió huyendo. Y se deprimió. Se deprimió tanto que en el capítulo 19 de Primera de Reyes, él le pide a Dios, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Sal de mí, ponme a dormir, mátame. Dios no bajó con rayos y centellas y le dijo, ¡pecador! No, no hizo eso. Dios le dijo, le dio comida, come, come, Elías, come. Y Elías comió hasta quedar satisfecho y le dio agua, toma agua, toma agua. Y le duerme. Y él durmió. No sé cuánto tiempo, no dice la Biblia, el caso es que durmió. Cuando se levantó, despertó, el ángel estaba ahí con más comida, come otra vez, come. Toma agua, duerme, y volvió a dormir. La tercera vez también sucedió y después que lo alimentó le dijo, ahora vamos a caminar. Vamos a caminar, vamos a caminar. Y Elías comenzó, camina hasta llegar al monte Oreb. Una de las traducciones para la palabra Oreb es drenar. O sea que en esos 40 días me parece que caminó, o todo el tiempo que caminó, no recuerdo bien cuántos días. El caso es que él pudo ir drenando toda la frustración que tenía por lo que había sucedido. Y llegó, y cuando llega a Oreb, el monte de Dios, la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Es lo que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Él dice, oye, he sentido un vivo celo por tu causa, Señor, y he visto cómo te han abandonado y solo yo he quedado. O sea, Elías estaba frustrado, entendía que no había nadie más que servía a Dios y entendía que su causa estaba perdida y por eso se deprimió. Entonces, eso le pasa a muchos pastores, cuando las conferencias no funcionan, cuando la iglesia no reacciona espiritualmente, cuando hay conflictos en la iglesia, o sea, es un berenjenal grande. Entonces, Dios le dice, mira Elías, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Yo tengo pueblo ahí, yo tengo pueblo. Y Dios le mostró a Elías que él tenía cuidado de él, que él tenía control de su obra, que todavía, sé que Satanás no había ganado, y que había gente que lo amaba y lo servía. Entonces, después que escuchó a Elías, que Elías le dijo lo que sentía, todo lo que pasaba, Dios le hizo una demostración de que él era Dios. Y luego de eso le asignó una nueva misión. Vete a Siria. Y luego vuelve. Y Elías siguió trabajando. O sea, se le pasó. Eh, la depresión no es un pecado, mis hermanos. Y hay pastores de iglesias cristianas que no han buscado ayuda porque algunos hermanos van a pensar que ellos no son buenos líderes, que no están en capacidad de liderar y entonces permiten que ese mal siga avanzando. Entonces, entre mis notas que tengo aquí, puse que muchos pastores están afectados por la percepción de que la depresión es pecado. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces, ¿cómo trató Dios a Elías? Entre mis notas tengo descanso, le dio descanso, descansa, duerme. Eso para mí es fabuloso. Lo alimentó, también para mí es fabuloso. Le puso a hacer ejercicio, caminando. A mí me gusta caminar.
Dios escuchó la percepción de Elías, le dijo que no estaba solo, le dijo, oye, tú no estás solo, yo estoy contigo, y además hay más seres humanos contigo. Hay más seres humanos, hay 7.000. Además se había encontrado con una persona que no, que aún trabajando para Baal, para Acab, seguía siendo fiel. Entonces, nosotros tendremos que entender que los pastores tienen familia, tienen vida financiera, tienen vida espiritual, tienen vida sexual, tienen, son seres humanos que tienen que, aparte de su función pastoral, tienen muchas otras cosas que hacer. Tienen sobre sí el peso de las iglesias. Yo con esto no estoy haciendo una apología de los pastores, solo le estoy pidiendo a los hermanos que entiendan a los que los dirigen. San Pablo llama la atención a orar por los que los dirigen, por los pastores, y a tomar en consideración esas cosas. Eso no significa que los pastores no se equivocan, y cuando se equivocan tú los llamas aparte. Déjeme decirle que yo soy bueno para eso. Yo le digo, hey, eso no es así, ministro. También en la iglesia tiene que saber, tiene que conocer su Biblia, tiene que conocer el espíritu de profecía, tiene que conocer el manual de iglesia, porque hay pastores que también inventan. Yo siempre estoy alerta ahí a ver qué tú me vas a decir, a ver si eso es así lo que tú me vas a decir. Entonces, los pastores no son superhumanos, son seres humanos a quienes Dios les hizo un llamado. Y que tienen esposas, tienen esposas. Un amigo mío, Eliezer, dice que los superhéroes no están casados. Entonces los pastores están casados, entonces no son superhéroes. Hay que entender eso. Así que yo les invito en esta mañana, mis hermanos, a entender la función pastoral, a apoyar la función pastoral cuando la función pastoral está haciendo su trabajo. Cuando hace su trabajo, apoyo. Y cuando no lo esté haciendo, usted lo llama aparte y los aconseja como un buen hermano. Y le dice, mira, yo entiendo tal cosa y tal cosa. Algunos pastores entienden que usted no tiene la capacidad para llamarle la atención. Para que ellos entiendan que usted tiene la capacidad, demuéstrele que usted sabe, que usted conoce. Usted conoce su Biblia, conoce el espíritu de profecía, que usted conoce su manual de iglesia y que usted sabe cómo funciona la iglesia. Si usted hace esto, usted lo va a estar ayudando a él, a su esposa. Los hijos de los pastores son de la gente que más sufren. No todas las mujeres son material, ni todos los hombres son material de esposa de pastor. Y hay pastores que han cometido errores, y pastoras que han cometido errores al casarse, porque se casaron sin pensar en el llamado que Dios le había hecho. Y no tienen ni el esposo ni la esposa adecuada para esa función. Yo llamo a todos los ministros que están comenzando ahora o que están pensando graduarse, a que piensen muy bien con quién se casan para que su ministerio no tenga estorbo. Así que yo les invito, mis hermanos, a considerar bien esa función. Y invito también a los administradores a que estén vigilantes de sus ministros, a los secretarios ministeriales, a los presidentes de campo, a los secretarios de campo, a que estén vigilantes y atentos a las señales básicas de la depresión, para que atiendan a sus ministros, porque no es justo que una persona se suicide, no es justo. Eh, la sociedad en conjunto, cuando una persona se suicida, la sociedad en su conjunto, entiendo yo que no soy psicólogo, entiendo que la sociedad en su conjunto no hizo su parte, pero son decisiones individuales y yo no juzgo a quien se suicida. Eso es un asunto que solamente Dios sabe que pasó ahí, pero la iglesia debe estar al tanto de sus ministros y ministras para trabajar ese tema. Bien, lo grabé porque el internet no me permite, aquí no sé qué pasa con el internet, no está bien. Gracias Codetel por eso, porque el internet no está funcionando. Y yo quiero que pensemos más en los ministros, apoyémoslo y cuando haya que llamar la atención, usted se la llama aparte y se lo dice. Quiero felicitar a los ministros que aman el ministerio, que lo aman el ministerio, que son ministros por vocación, no por escalar socialmente, sino gente que tenían otras profesiones y de repente sintieron el llamado y se metieron a eso. A los que hacen su trabajo, a los que aman a Dios, que aman a su iglesia, que quieren hacer su iglesia crecer.
y que no están pensando en que me promuevan para tal cosa y lo otro, sino en hacer su trabajo. Van a tener su recompensa de parte de Dios. Los otros también van a tener su recompensa, pero yo no quiero estar al lado de ellos en ese momento. Así que les invito a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por el ministerio. Bendice a los pastores, ayúdalos, Padre Eterno, ayúdalos a ser fieles y verdaderos y a hacer la obra a la cual tú los has llamado. En el nombre de Jesucristo. Amén.